¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En nuestra plataforma Alerta de Planes de Gobierno vamos a analizar en esta oportunidad los aspectos económicos del plan de gobierno del partido Renovación Popular, cuyo candidato presidencial es el ingeniero Rafael López Aliaga. Voy a compartir la pantalla, como siempre lo hago en los otros casos. Bueno, nuevamente vamos a enfatizar solamente en los aspectos económicos del plan de gobierno de Renovación Popular, preguntándonos cómo se plantea reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo, qué se dice con respecto a la estabilidad macroeconómica y cómo se plantea obtener los ingresos, el financiamiento para los gastos que el plan supone. Este es el documento, Renovación Popular, que está en la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes lo pueden consultar. Como comentario inicial, debo decir que lo que se ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones y consta en su página institucional es lo que podría llamarse un resumen del plan de gobierno. Ahí estoy mostrando a la mano derecha cómo es que se han presentado las propuestas. No es un texto de redacción fluida, como hay otros casos también que ya he mencionado, y hago hincapié en este punto porque probablemente el partido Renovación Popular tiene otros aspectos que plantear, pero no están disponibles, ¿no? Son cuadros sistematizados y en la parte económica no mostramos sustento porque no lo encontramos en estos documentos. Son lineamientos fundamentalmente. Ideario del partido Renovación Popular y su visión de país, ¿no? El partido se define como una organización política humanista y cristiana que persigue el desarrollo integral de la persona y la familia sobre la base del bien común del pueblo peruano, de acuerdo con los principios de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y visión descentralista del Estado, definiendo así los objetivos a alcanzar a través de su acción política. En cuanto a la visión del Perú, nuestra visión es impulsar el buen gobierno de manera eficiente, con modernidad y transparente, con una gestión que nos ayude a revalorarnos como ciudadanos de primera, preocupados por los que menos tienen. Del mismo modo, resguardando prioritariamente nuestra absoluta soberanía. En cuanto a su planteamiento económico, esta cita creo que la ubica el planteamiento perfectamente. Desde la perspectiva económica, plantearemos un proyecto parecido al Plan Marshall para reactivar la economía por sectores mediante proyectos que sean beneficiosos para todos los peruanos. En el mismo sentido, reestructuraremos el aparato estatal, buscando eficiencia, descentralización y desconcentración. Estimados amigos, el Plan Marshall se conoce como el conjunto de medidas, fundamentalmente de apoyo financiero, que dio Estados Unidos a Europa, fundamentalmente al terminar la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó destruida con esa Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos, que quería en ese tiempo aliados políticos, incluso con la Alemania derrotada, dio un importante apoyo económico. Su secretario de Estado en ese entonces, el señor Marshall, ahí el nombre del plan, lideró este apoyo, y eso fue parte de lo que explica el resurgimiento de las economías europeas y su reconstrucción después de la guerra. Entonces, haciendo recuerdo de ese plan Marshall, lo que entiendo quiere hacer Renovación Popular, es decir, que se necesita una especie de plan de reconstrucción, pero evidentemente eso va a requerir, citando al plan Marshall, un ingente, importante monto de recursos, fundamentalmente el presupuesto público. Entonces será interesante ver qué plantea este partido político con respecto a los ingresos que puede tener el sector público para dicha tarea. Algunas de sus propuestas económicas, cito: disminuiremos de manera significativa los índices de pobreza extrema y desnutrición por medio de canastas básicas que serán adquiridas de los productores agrícolas mientras se reactiva la economía, es una medida de emergencia. Reducir la cantidad de ministerios y redistribuir el personal a las sedes desconcentradas. Más adelante veremos en qué consiste la propuesta. Seguir impulsando y fortaleciendo el gobierno digital para integrar de manera eficaz la transparencia del Estado con los ciudadanos.
y promover el aparato productivo más industrializado con incremento de la participación de la industria nacional en todas las industrias e inversiones extranjeras del Perú. Es decir, podemos en líneas generales estar de acuerdo con lo mencionado, pero falta el cómo, nuevamente, ¿no? En cuanto a, digamos, sobre todo al aparato productivo más industrializado que incremente la participación de la industria nacional en aquellas industrias donde hoy hay inversión extranjera. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a incentivar? No queda claro en el resumen del plan de gobierno que se ha presentado al jurado. En cuanto a las pymes y al emprendimiento, Renovación Popular sostiene que creará el Instituto de Promoción y Desarrollo de las Pymes, que creará el Banco Pyme, que promoverá más y con mejores condiciones a los mercados de abastos y mayoristas, que impulsará zonas de libre comercio para contrarrestar el contrabando y generar un impulso al trabajo artesanal familiar. Me parecen bien todas las medidas, solamente que las zonas de libre comercio, así planteadas para contrarrestar el contrabando, ya no son, a mi juicio, lo que debería postularse, dado que el contrabando en este momento existe, pero en una mínima cantidad en relación a lo que había antes, debido a que, como todos sabemos, el arancel promedio en el Perú es de 4% y hacia abajo, con más de 20 tratados de libre comercio, donde está el 90% del comercio peruano y que ya está en arancel cero. En consecuencia, más que zonas de libre comercio para contrarrestar el contrabando de entrada, lo que hay es que promover zonas productivas, tecnológicas, zonas que permitan desarrollar regionalmente ciertas actividades productivas generadoras de empleo, y eso quizás una zona de libre comercio no es exactamente lo que plantea. En cuanto a infraestructura y transporte público, cito, promoveremos la construcción de la línea ferroviaria que une Tumbes y Tacna con la finalidad de concluirla al 5º año de nuestro gobierno. Fin de la cita. Ese es un planteamiento interesante. Varios analistas, yo mismo, estamos de acuerdo con ya discutir en serio una línea de ferrocarril Tumbes-Tacna, y claramente aquí lo que hay que ver es cómo se va a financiar. Para tenerla lista al 5º año de gobierno me parece una meta, por supuesto, deseable, pero de difícil cumplimiento. Impulsaremos el tren bioceánico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. También hay un tren bioceánico que podría ir por Pucallpa y de ahí hacia Cruzeiro do Sul. Otro que podría ir por los Altos de Cajamarca y terminar en los puertos de Bayóvaro de Paita. Otro que podría ir por el sur. ¿Cuál es? ¿Con qué financiamiento? ¿En qué tiempo? Fomentaremos la conectividad digital a nivel nacional. Ese es un tema también muy importante. Estamos de acuerdo con los planteamientos en términos de lineamientos, pero no sabemos bien cómo se va a hacer o cómo se piensa hacer y cómo se va a financiar y en qué tiempo. Metas al 2026, un incremento anual de 2% del PBI hasta llegar al 7% al 5º año y 2 millones de empleos nuevos. No se dice cómo se van a realizar, tampoco se dice qué se va a hacer con respecto a las políticas monetaria y fiscal, en particular a la estabilidad macroeconómica, aunque se supone que el Partido Renovación Popular es un partido que apuesta por la estabilidad macroeconómica, pero no está explicitado, quizás porque es un documento resumen el que han presentado al Jurado Nacional. Con posterioridad al documento que presentaron al jurado, está ya en las redes sociales otro documento que se llama el Plan de los 100 días de Renovación Popular, con un lema que se titula Perú Potencia Mundial. En este plan hay un conjunto de lineamientos, nuevamente de planteamientos de política en términos generales, pero nuevamente no está el cómo. Ese es un problema que tiene este plan. Contiene 35 medidas a nivel de enunciados de política, y entre las medidas económicas que se plantean está la de fusión de ministerios, como les había dicho anteriormente. Plantean que los ministerios se reduzcan a 10, más la presidencia del Consejo de Ministros, juntando varios de ellos, ¿no?
Luego plantea una reestructuración integral de los sistemas de pensiones, una pensión mínima de jubilación y bonos solidarios, zonas francas de alta tecnología. Aquí ya plantean lo que yo decía, zonas francas de alta tecnología, pero en el plan hablan de zonas de libre comercio. Uno se convertirá en productor y exportador de baterías de litio a través de la Compañía Nacional de Litio. Este es un tema interesante, lo hemos hablado en este canal de YouTube. Sería importante que con el litio y con Puno no cometamos los mismos errores en otros productos de materias primas que felizmente tenemos, pero que no pensamos desde el principio en transformarlos aquí en una parte por lo menos importante. Así que la idea es interesante, nuevamente el cómo no está planteado. Medidas económicas adicionales en el plan de los 100 días, cito, reestructuraremos las deudas de microempresas y personas naturales para otorgarles un plazo de 2 años de gracia y 5 años de pago de principal de la deuda a quienes paguen puntualmente las 5 cuotas de créditos actualmente vigentes, hasta un tope de tasa de interés no mayor al 30% anual. Bueno, aquí estamos nuevamente entrando a topes de tasa de interés, que parece ser un punto común de preocupación de todos, pero que debemos encontrar una forma constitucional, técnica, y que no viole la autonomía del Banco Central para poder afrontar este tema, que en mi opinión lo que requiere es más competencia a nivel del sistema financiero, fundamentalmente apoyo, sobre todo para las pymes, cajas municipales y cajas rurales, para capitalizarlas, fortalecerlas patrimonialmente, y por supuesto una regulación adecuada de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Modificaremos la Constitución del Perú para eliminar de manera radical la existencia de todo tipo de monopolio y oligopolio. Es decir, la Constitución ya dice que los monopolios no deben existir. Sin embargo, la idea parecería ser de hacer mucho más explícito esta prohibición de monopolio y oligopolio. Esa es una forma. La otra forma es hacer una ley, como la tienen otros países, que se cumpla para evitar monopolios, oligopolios, prácticas monopolistas y abuso de posición dominante del mercado. Estos son temas que hay que discutir. Otra medida que plantea Renovación Popular dice: crearemos las centrales de exportación del mineral, evitando la intermediación perversa para trasladar el precio internacional del mineral al minero independiente. Previamente se creará el COFOPRI minero, el cual registrará públicamente los derechos de extracción del mineral para los mineros independientes con certificados de posesión de yacimiento minero. Este punto, por ejemplo, es bien importante. Creo que atendible y, de hecho, podría servir para que Puno, el Puno que hoy produce oro artesanalmente con muchos mineros independientes y pequeños, pues no tenga que llevarse su oro a venderlo a Bolivia cuando es un oro que se produce en el Perú. Hay que revisar todo este tema. Muy bien. Eso es lo que hemos encontrado con respecto a los aspectos económicos en el plan de gobierno, resumen del plan de gobierno, e incluso hemos incorporado el documento, el plan de los 100 días de Renovación Popular, para que ustedes tengan conocimiento y vayan comprando con los otros planes de gobierno. Muchas gracias.